Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de chismecitos favorito. Soy tu nombre y hoy, amigos míos, tengo un plato fuerte que servirles. Un plato que si sois fans de las telenovelas turcas y específicamente, de la parejaza que forman Can Yaman y Demet Özdemir, os va a dejar con la boca abierta. Y es que como bien indica el título, parece que la cosa entre Can Yaman y Demet, explotó superíndice 3. Se acabaron las risas, se acabó superíndice 3 el buen rollo. ¿Qué copyright ha pasado? Prepúrense porque nos vamos a sumergir en el drama, los rumores, las indirectas y por supuesto, toda la información superíndice 3N que he podido recopilar para intentar entender qué copyright demonios estuvo pasando entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N. Pero antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por AQ y te gustan los salseos jugosos, las noticias del corazu superíndice 3N y los análisis a fondo de tus series y actores favoritos, no olvides suscribirte. Dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo que no te arrepentirú ese. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vamos al grano. Para entender lo que estuvo pasando ahora, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, concretamente a los aún más menos os dorados de Erkenci Quay, o Pur Jaro Madrugador, como la conocimos en Spawn más menos ahí latinoamu copyright rica. Esa telenovela fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno mundial, catapultó superíndice 3 a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional y sobre todo, hizo que miles, millones de fans en todo el mundo suspiru ramos por su romance. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Era palpable, visceral, electrificante. Durante la emisión superíndice 3N de Erkenci Quay, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. ¿Estaban juntos en la vida real? ¿Era todo un montaje publicitario? Ellos inteligentemente jugaron con esa ambigüedad. Nunca confirmaron nada, pero tampoco desmintieron Categu superíndice 3 ricamente los rumores. Nos daban pistas, nos dejaban con la miel en los labios, alimentando nuestra fantasía de verlos convertidos en pareja fuera de la ficción superíndice 3N. Recuerdo perfectamente las entrevistas donde se lanzaban miradas CU superíndice 3 cómplices, las fotos robadas donde se les veo a muy acaramelados fuera del set de grabación superíndice 3N, los mensajes en redes sociales que parecuan dedicados el uno al otro. Era un no parar de seu más menos ales que nos acuan creer que yo agua algo ese que una simple amistad profesional. Pero como suele ocurrir en estos casos, la telenovela terminó superíndice 3, y con ella, aparentemente, terminó superíndice 3 la magia. Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos, mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía. Aunque ambos siguieron siendo estrellas, esa conexión superíndice 3N que habíamos visto en Erkenci Quay pareció superíndice 3 desvanecerse en el aire. Durante aún más menos no hubo apenas contacto público entre ellos. Alguna que otra interacción superíndice 3N en redes sociales, algún comentario esporádico en entrevistas, pero nada que nos hiciera pensar que la llama seguía viva. Y entonces llegamos a este aún más menos 2024. Y es aquí donde la cosa se pone interesante y donde empezamos a entender por qué copyright, según el título de este vídeo, Can Yaman explota, Demet y yo ya no hay risas. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios, de declaraciones, de acciones que nos hacen pensar que la relación superíndice 3N entre Can y Demet estuvo, por decirlo suavemente, tensa. Primero vamos a hablar de las declaraciones de Can Yaman. En varias entrevistas recientes, cuando le han preguntado por Demet Özdemir y su experiencia en Erkenci Quay, Can ha respondido de una manera peculiar. En lugar de mostrarse lido y nostálgico como cabró a esperar, ha sido bastante parco en palabras, incluso evasivo. Algunos han interpretado sus respuestas como frías, distantes, incluso un poco desde un más menos osas. Por ejemplo, en una entrevista para una revista italiana, cuando le preguntaron por qué copyright cree que Erkenci Quay tuvo tanto con diéresis copyright Can respondió superíndice 3, fue una buena serie, con un buen guión y una buena producción superíndice 3N. Yo hice mi trabajo lo mejor que pude. Punto. Ni una mención superíndice 3N a Demet, ni una palabra sobre la química entre ellos, ni un reconocimiento a su papel en el con diéresis copyright de la telenovela.
Luego, en otra entrevista, cuando le preguntaron si le gustaría volver a trabajar con Demet en el futuro, su respuesta fue es ambigua: nunca digas nunca, pero ahora mismo estoy centrado en mis proyectos actuales. Vamos, que lo que viene a decir es: no quiero ni verla en pintura. Pero no solo son las palabras de Khan las que nos hacen pensar que algo va mal. También copyright es su comportamiento en redes sociales. Hace poco Demet publicó Superíndice 3 una foto en Instagram donde aparecía muy sonriente y feliz. Khan no le dio me gusta a la foto, ni le dejó Superíndice 3 ningún comentario. Esto, que podrá parecer una tontería, no lo es tanto si tenemos en cuenta que antes Khan era uno de los primeros en reaccionar a las publicaciones de Demet. Y no solo eso, sino que además Khan dejó Superíndice 3 de seguir a varios fans de Erkenci Kwai que publicaban contenido sobre la serie y sobre la pareja Khan-Demet. ¿Por qué copyright hará eso? ¿Acaso quiere distanciarse lo máximo posible de esa etapa de su vida? Todo apunta a que su. ¿Pero qué copyright dice Demet de todo esto? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone es interesante. Demet, a diferencia de Khan, no ha hecho ninguna declaración Superíndice 3 pública directa sobre el tema. Sin embargo, algunos fans han interpretado ciertas publicaciones y acciones suyas en redes sociales como indirectas dirigidas a Khan. Por ejemplo, hace unas semanas Demet publicó Superíndice 3 en sus stories de Instagram una frase que decía: el silencio también copyright es una respuesta. Muchos fans interpretaron esta frase como una forma de decir que decepcionada con la actitud de Khan y que prefiere no entrar en polu copyright micas públicas. Además, Demet sigue manteniendo contacto con varios miembros del equipo de Erkenci Kwai, incluyendo algunos que, según los rumores, no se llevan muy bien con Khan. Esto podrá interpretarse como una forma de demostrar su lealtad a sus amigos y de marcar distancias con Khan. Pero ¿cuál es la razón Superíndice 3 de esta tensión Superíndice 3 entre Khan y Demet? Pues bien, aquí entramos en el terreno de las especulaciones. Hay varias teorías que circulan por internet. Una de ellas es que Khan se siente resentido con Demet por el hecho de que ella ha seguido cosechando con diéresis copyright citos en Turquía, mientras que con diéresis copyright él ha tenido dificultades para triunfar en Italia. Según esta teoría, Khan podrá sentir envidia o celos de con diéresis copyright cito de Demet, lo que habrá deteriorado su relación. Otra teoría apunta a que ambos tienen diferentes visiones sobre Superíndice 3 gestionar su imagen pública. Khan, al parecer, prefiere distanciarse de la imagen de pareja perfecta que proyectaban en Erkenci Kwai, mientras que Demet estará dispuesta a mantener viva esa imagen para complacer a los fans. Esta diferencia de criterios habrá generado tensiones entre ellos. Y por último, hay quienes creen que simplemente se trata de que el tiempo ha pasado y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Quizás ya no tienen nada en común y prefieren evitar el contacto para no revivir viejos recuerdos. Sea cual sea la razón Superíndice 3 lo cierto es que parece evidente que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir no es la que era. Se acabaron las risas, se acabó Superíndice 3 el buen rollo, y todo apunta a que no les veremos juntos en un futuro pro Superíndice 3 Simo. Y ahora, antes de que me linchu copyright is por romper vuestras ilusiones, quiero aclarar que todo esto son solo rumores, especulaciones e interpretaciones de lo que he podido recopilar de entrevistas, redes sociales y fuentes cercanas a los actores. No tengo la verdad absoluta y por supuesto podrá estar equivocada. Pero creo que los indicios son lo suficientemente fuertes como para pensar que algo estuvo pasando entre Khan y Demet. En resumen, lo que hemos visto hoy es que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, al menos públicamente, parece haberse enfriado considerablemente. Las declaraciones de Khan, su comportamiento en redes sociales y las indirectas de Demet apuntan a que existe cierta tensión Superíndice 3 entre ellos y que no les veremos juntos en un futuro cercano. Las razones de esta tensión Superíndice 3 son inciertas, pero hay varias teorías que intentan explicar lo que estuvo pasando. Y eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya resultado interesante. Su copyright, que es un tema delicado y que muchos de vosotros sois fans incondicionales de Khan y Demet, a su que os pido que me deju copyright is vuestra opinión Superíndice 3 en los comentarios de abajo. ¿Qué copyright pensu is vosotros? ¿Creo copyright is que hay algo de verdad en todo esto? ¿O pensu is que son solo rumores infundados? Me encantaría leer vuestras teorías y opiniones.
Y por último, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright y darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis prosuperindice 3 vídeos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el prosuperindice 3 vídeo. Chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperad, que la cosa no termina acu. Porque desde que este drama comenzó Superíndice 3, se han sumado ese ingredientes al caldero de chismes, detalles que hacen que esta novela, digna de la mejor telenovela turca, sea aún ese jugosa. Vamos a desmenuzar a profundidad estos nuevos datos. Asterisco asterisco la sombra de los representantes, un juego de poder, asterisco asterisco. Una teoría que ha tomado fuerza en los círculos de fans es la influencia de los representantes de ambos actores. Se rumorea que el equipo de Can Yaman, centrado en consolidar su carrera internacional, ve con recelo cualquier asociación Superíndice 3N con Erkenci Kuay y por ende con Demet Özdemir, temiendo que esto lo encasille y limite sus opciones en el mercado global. Por otro lado, el equipo de Demet, ese enfocado en su carrera en Turquía, no tendrá el mismo interu copyright ese en distanciarse de la serie que la lanzó Superíndice 3 al estrellato. Esta visión Superíndice 3N. Aunque no confirmada, tiene sentido. La industria del entretenimiento es un negocio, y las decisiones sobre la imagen y la trayectoria de un actor a menudo se basan en estrategias fríamente calculadas. Es posible que Can y Demet tu copyright siendo dirigidos hacia caminos distintos, incluso si sus sentimientos personales fueran otros. ¿Serú víctimas de las estrategias de sus representantes? Drama, drama, drama. Asterisco asterisco el matrimonio de Demet, un factor detonante, asterisco asterisco. Otra pieza clave en este rompecabezas es el matrimonio de Demet Özdemir con el cantante Oyuzhan Koa en 2022. Aunque la relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3 en divorcio menos de una o más menos o después copyright S, algunos fans creen que este evento marcó Superíndice 3 un punto de inflexión Superíndice 3N en la relación Superíndice 3N entre Can y Demet. Es posible que el matrimonio de Demet haya sido un detonante para Can, quizú ese confirmando que la fantasía de un romance entre ellos era solo eso, una fantasía. También copyright podrá ser que por respeto a la relación Superíndice 3N de Demet en ese momento, Can haya preferido mantener la distancia, evitando alimentar rumores que pudieran perjudicar su matrimonio. El pido divorcio de Demet tampoco ayuda a clarificar la situación Superíndice 3N. ¿Acaso la sombra de Erkenci Kuay y el recuerdo de la química con Can influyeron en su relación Superíndice 3N con Oyuzhan? Imposible saberlo con certeza, pero la especulación Superíndice 3N es tu servida. Asterisco asterisco las ausencias en eventos clave, desaires calculados, asterisco asterisco. En los últimos aún más menos se han celebrado varios eventos importantes relacionados con la industria televisiva turca, como premios, galas y aniversarios de producciones. La ausencia de Can Yaman en algunos de estos eventos, especialmente aquellos donde Demet Özdemir estaba presente, ha llamado la atención Superíndice 3N de los fans. ¿Son simples coincidencias o desaires calculados? Es difícil saberlo, pero estas ausencias refuerzan la idea de que Can evitando activamente cualquier contacto público con Demet. Si realmente no hubiera ningún problema entre ellos, no sería el Superíndice 3 Jico que coincidieran en estos eventos y pusieran fin a los rumores. Asterisco asterisco el factor Aita Yamaz, un nuevo conflicto, asterisco asterisco. Aquí tenemos otro nombre que añade pimienta al asunto. Aita Yamaz, actor turco y amigo cercano de Demet, ha sido protagonista de algunos intercambios en redes sociales que han sido interpretados como mensajes de apoyo a Demet y críticas veladas a Can. Por ejemplo, Aita ha dado me gusta a comentarios en redes sociales que criticaban la actitud de Can hacia Demet y el legado de Erkenci Kuay. Este tipo de acciones, aunque sutiles, pueden indicar que existe cierta tensión Superíndice 3N entre Can y el círculo cercano de Demet. ¿Estaru los amigos de Demet tomando partido en esta guerra fría? Asterisco asterisco el legado de Erkenci Kuay, una bendición Superíndice 3N o una maldición Superíndice 3N, asterisco asterisco. Finalmente es importante reflexionar sobre el impacto que Erkenci Kuay ha tenido en las carreras de Can y Demet. La serie los catapultó Superíndice 3 a la fama mundial, pero también copyright los encasilló Superíndice 3 en una imagen de pareja perfecta, que puede resultar difícil de superar.
Es posible que Khan sienta que la sombra de Erkenci-Kwai lo persigue y le impide ser visto como un actor versátil y capaz de interpretar otros roles. En cambio, Demet podrá estar mu SCU superíndice 3 moda con esa imagen, ya que le ha brindado una base su superíndice 3 lida de fans y oportunidades en Turcua. Esta diferente percepción superíndice 3N del legado de la serie podrá ser otro factor que contribuya a la tensión superíndice 3N entre ellos. ¿Estu N atrapados en el pasado o pueden reinventarse y seguir adelante? La respuesta a esta pregunta podrá ser clave para entender lo que estuvo pasando entre Khan y Demet. Asterisco asterisco conclusión superíndice 3N, por ahora la incertidumbre continua asterisco asterisco. Como veis amigos MOS, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es mucho compleja de lo que parece a simple vista. Hay muchos factores en juego, desde las estrategias de sus representantes hasta sus propias ambiciones y sentimientos personales. Lo que parece claro es que la relación superíndice 3N entre ellos ha cambiado y que no es probable que los veamos juntos en un futuro cercano. ¿Será el final definitivo de la fantasua Khan Demet? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto seguiremos investigando, recopilando información superíndice 3N y analizando cada detalle para manteneros al día de este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. ¿Y vosotros, copyright pensáis de todo esto? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Y no olvidéis copyright y suscribiros al canal para no perderos ninguna actualización superíndice 3N sobre este y otros salseos del mundo del espectrum culo. Hasta la pro superíndice 3 Sima, chismosos.